Efesios 6, versículos 10 en adelante. La palabra del Señor dice: por lo demás, hermanos míos, léalo fuerte, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor nos habló en esta mañana a través del pastor Moisés sobre eso. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice ahí? Estar firmes. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Decimos amén a la palabra de Dios. Puede tomar asiento, amado, durante, aunque sea unas 3 horas más. Se fueron ya los aleluyas ahí. Gloria a Dios. Alguien dice aleluya. En esta conferencia, en esta mañana, en este congreso de hombres guerreros y hombres victoriosos, el lema de este congreso declara por sí mismo que hay una guerra en la cual necesitamos como hombres de Dios tener victoria. Decimos amén a eso. Y esto viene afirmando lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña, de que sí hay una guerra espiritual, hay una batalla, y como hombres de Dios hay una encomienda de que podamos realizar bien el trabajo que Dios nos ha dado, para que el enemigo no gane ventaja y podamos tener victoria en todo lo que el Señor nos ha entregado en nuestras manos. Llámese familia, a esposa, hijos, a ministerio, empleo, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y mi intención en esta mañana no es dar una conferencia. Hablé con mi querido tío Moisés Rodríguez y le dije: da tú la conferencia, porque personalmente no conozco prácticamente a ningún conferencista mejor que mi papá y mi tío Moisés. Todos mis tíos, Luis Manuel, que está en la presencia del Señor, mi tío Moisés, Saúl, Ezequías, mi papá, todos conferencistas élites a los cuales honramos en este día. Por lo cual creo que ya el Señor nos ha ministrado mucho en esta exquisita conferencia. Solamente quería en esta mañana tomar unos minuticos para ministrar algo que el Espíritu Santo ministró a mi corazón hace unas semanas atrás, luego de saber que estaríamos por la gracia de Dios ministrando en esta mañana. El Espíritu Santo me despertó en la madrugada con algunos puntos a comentar en este día, por lo cual creo que no es tanto una conferencia, sino solamente compartir algunos puntos importantes que percibí en esa madrugada de parte del Espíritu Santo, que pueden ayudarnos y salvarnos como hombres de fe, para poder permanecer firme en la tarea que el Señor nos ha dado. Y es que el pasaje que hemos leído en este día, insisto, no voy a hablar quizás sobre este pasaje todo este tiempo, pero solamente quiero mencionar algunas cosas importantes. Y es que Pablo habla aquí acerca de eso, que toma lema en este día sobre la armadura de Dios. Y esto se debe a que sí existe una batalla y una guerra espiritual. Es curioso que primero el apóstol Pablo habla acerca de acechanzas del diablo, cuando dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes. Note que el plan de Satanás es quitarte de tu firmeza, sacarte de la firmeza. El que está en Cristo está puesto en una piedra sólida, en una roca firme, inconmovible, que es Cristo Jesús. Y el diablo quiere sacarte de esa firmeza de estar en Cristo, aunque nunca lo logrará en el nombre de Jesucristo. Y note que dice la palabra que él lo intenta hacer a través de acechanza. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y la palabra
acechanza significa artimañas o estrategias, lo cual significa que en el mundo espiritual hay estrategias que se preparan para tratar de moverte de tu firmeza, para poder tratar de sacudirte, pero nada ni nadie va a poder moverte, porque poderoso es el Señor para guardarnos. Amén a eso. Y habla la palabra que en esas tácticas o estrategias, Satanás, que el Señor lo reprende en este día en el nombre de Jesucristo, usa 4 tipos de autoridades satánicas delegadas por él como principados. Principados son demonios con gran jerarquía espiritual sobre regiones, como recordamos cuando Daniel estaba orando a favor de su pueblo y vino el ángel Miguel y le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón, tu oración fue oída. Y dice: pero se me opuso el príncipe de Persia. Esto hablaba acerca de un demonio que tenía autoridad sobre la región de Persia. La palabra enseña que hay una guerra espiritual. Primero dice, no solamente contra Satanás directamente, sino que hay estrategias de parte del enemigo, en primer lugar a través de principados. Por eso cuando una iglesia se planta en un lugar, es necesario hacer ayuno, es necesario hacer vigilias, es necesario recorrer las calles de noche y tomar la ciudad para Cristo Jesús. Y cuando la iglesia toma autoridad en el mundo espiritual, el principado satánico que tenía control sobre ese vecindario, esa ciudad, es retirado cuando la iglesia toma la autoridad, intercede. Y en segundo lugar, proclama la palabra de Dios, porque dice la Biblia que lo que estamos anunciando por la palabra de Dios, no solamente las personas lo oyen, sino que esa sabiduría de Dios es oída en los aires, y las huestes espirituales de maldad oyen la palabra no para salvación, sino para juicio. Decimos amén a eso. Contra principados es la guerra, también contra potestades, también contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y dice la palabra contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esto habla acerca de cómo en el segundo cielo hay una batalla espiritual, una guerra, una oposición en los aires. Y la Biblia enseña contra quién es esa guerra, contra quién es esa oposición. En primer lugar, la palabra enseña que es contra la iglesia, porque Cristo dijo: sobre esta roca, esa declaración, gracias amado que dijiste, Pedro, de que Cristo es el Cristo. Sobre esta roca, dijo el Señor, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si dice la palabra que las puertas del Hades, o sea del infierno, no prevalecerían contra la iglesia, porque habría una oposición, habría una guerra, un obstáculo, habría una batalla para que el evangelio no corriese, no se predicara. Por lo cual la Biblia enseña que hay una guerra en primer lugar contra la iglesia en general, el cuerpo de Cristo. Cristo dijo en Mateo 11:12 que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Mi papá, el pastor Eliseo, habló aquí hace meses atrás acerca de cómo el contexto habla ahí acerca de cómo hay una oposición violenta en contra del reino de los cielos, como hombres violentos que tratan de impedir el avance de la obra de Dios. Por lo cual la iglesia, como es la institución más grande que hay en la tierra, tiene una oposición, porque la iglesia es más importante que los hospitales, es más importante que los gobiernos, es más importante que las escuelas. La sal y la luz de la tierra no son las escuelas, no es el presidente americano, no es la política, es la iglesia que Dios ha puesto aquí en la tierra, que dice la Biblia que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué dice amén a eso? También hay una guerra a nivel personal como cristianos, ya no solamente a nivel general como cuerpo de Cristo, sino también una guerra a nivel personal contra cada hijo e hija de Dios, a tal nivel que aquí el apóstol Pablo en Efesios 6, inspirado por el Espíritu Santo, habla a cada persona a nivel personal y le dice: fortaleceos, hermanos, fortalezcanse en el Señor. Como hoy Dios nos ha hablado que el hombre interior sea fortalecido, en Dios está todo el poder.
En Dios está toda la disposición, el deseo de que podamos ser fortalecidos, pero es nuestra decisión acercarnos a Él, clamar a Dios por ayuda, por lo cual si se nos manda a ser fortalecidos, no solo como iglesia o como iglesia, sino también a nivel personal, es porque también hay una batalla a nivel personal. El diablo quiere arrebatar la semilla sembrada, pero insisto, no lo logrará jamás, porque tú y yo estamos escondidos con Cristo en Dios. Cuando le dan un aplauso a Dios por eso en este día. Pero también la Biblia enseña que no solamente hay una guerra contra la iglesia o a nivel personal, sino también la Biblia enseña que hay una guerra contra la familia, la institución primera que Dios estableció en la tierra. Lo primero que Dios estableció fue una familia, un matrimonio. Dios hizo al hombre y le asignó una esposa, Eva, Adán y Eva, para que como familia pudieran poblar la tierra y enseñar los estatutos del Señor, la palabra de Dios. Por lo cual la primera institución que Dios estableció fue una familia, y por eso el diablo odia la familia. El diablo odia los matrimonios cristianos. Que el Señor lo reprenda al diablo en el nombre de Jesucristo. El diablo odia familias que sirvan a Dios. Y es por eso que no solo la iglesia o a nivel personal hay una guerra, sino que a nivel de familia hay una guerra, hay una oposición. Y cada uno de nosotros tiene familia que necesita ser bendecida por Dios, protegida por Dios, guardada por Dios. Y hablando sobre familia, los hombres tenemos una responsabilidad crucial que Dios nos ha entregado para que nuestra familia sea bendecida. Y es por esto que lo que el Espíritu Santo estaba ministrándome acerca de esto es la importancia de que como hombres podamos ser efectivos en la obra de la guerra espiritual, dependiendo de Dios, para que nuestra familia sea bendecida. Por esto la idea central en este día es que una familia exitosa es una familia que tiene un hombre de Dios guerrero intercediendo a favor de su casa y de su familia, su esposa y de sus hijos. Quiero en esta mañana solamente mencionar tres aspectos que el Espíritu Santo ministró a mi espíritu para hablar en esta mañana, que tienen que ver sobre la guerra espiritual, sobre prepararnos, sobre ser hombres guerreros en el mundo espiritual, para que nuestra familia, su matrimonio o su futuro matrimonio, sus hijos, sus futuros hijos quizás sean bendecidos de parte del Señor. Decimos amén a eso. Lo primero es que es importante, amada iglesia, conocer la alta responsabilidad que Dios le entregó al hombre. Levante su mano si usted es hombre. Voy a ver quién no levantó la mano ahí. Cuidado. La gran responsabilidad que Dios le entregó al hombre para cuidar y proteger lo que Dios le ha entregado. Una de las razones por las cuales muchos jóvenes hoy andan descarriados de tantas maneras es por la falta o la ausencia de un hombre en la casa, o de un hombre de carácter y que tenga temor de Dios. Hay hogares en los cuales no hubo un hombre, un padre de familia, pero más triste es cuando sí hubo un hombre, pero no tuvo temor de Dios ni carácter para cuidar la salud espiritual en su casa. Y hay una cultura que se ha ido creando, y es que en muchos lugares el hombre ha perdido pasión por Dios. El hombre ha perdido pasión por su presencia. El hombre ha perdido esfuerzo en buscar a Dios. El hombre ha perdido fidelidad en congregarse. Ha perdido carácter en cuidar que el pecado no entre en su familia. Y esto ha dado a que el pecado ha entrado por la falta de un hombre con carácter en el hogar. Y quiero decirte, mi estimado hermano, que cuando miramos la Biblia, que es la palabra de Dios, y vamos al libro de Génesis, encontramos que en el diseño original Dios le entregó una alta responsabilidad al hombre, a Adán. Y la Biblia enseña que en Cristo Jesús el hombre y la mujer somos lo mismo, pero al hombre Dios le entregó una alta responsabilidad. Por esto, cuando Dios hizo al hombre, Dios le mandó al hombre a enseñorear sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y mandó a sojuzgar la tierra y señorear sobre ella. Y aunque Eva también era copartícipe en esta misión, encontramos que la Biblia
llama a Eva la ayuda idónea, porque Eva fue puesta por Dios para ayudar a Adán en la misión y en la responsabilidad que Dios le había dado. Por lo cual vemos que según la palabra de Dios, tanto el hombre como la mujer son importantes e iguales ante su presencia. No creemos en teologías que degradan a la mujer y que le prohíben predicar en los púlpitos. No son teologías correctas. Somos iguales ante los ojos de Dios. Pero la responsabilidad en el hogar, la cabeza del hogar, que habla de no solo de autoridad, sino de responsabilidad delante de Dios, Dios se la entregó al hombre como cabeza del hogar. Por esto, cuando Adán y Eva pecaron, o Eva y Adán en ese orden consecutivo, vemos que Dios no llamó primero a Eva. Dios llamó a Eva en cierto momento, pero primero Dios llamó a Adán, porque era Adán el que había recibido la responsabilidad. Era Adán el que había recibido la autoridad. Era Adán el que había oído de primera mano el mandamiento de no comer del árbol. Y Adán tenía la responsabilidad de comunicar ese mensaje a Eva. Era la responsabilidad de Adán delante de Dios cuidar de ese jardín, que el mal no entrara. Por esto, cuando Dios llama al ser humano a rendirle cuenta, primero llama a Adán. No porque Adán fuera más bonito que Eva, sino porque Adán como hombre había recibido una responsabilidad y una encomienda de parte de Dios como cabeza. ¿Qué dice amén a eso? La palabra enseña que Cristo es la cabeza de todo varón, y todo varón es la cabeza de su esposa. No habla de que usted sea la cabeza de todas las mujeres, sino que habla del hogar, de que Cristo es la cabeza de cada hombre en su casa, y el hombre es la cabeza de su mujer en su hogar. Por lo cual Dios ha entregado una gran relevancia en cuanto a responsabilidad ante Dios, y más que una posición de jactancia, es una responsabilidad donde Dios pide cuentas cuando el hombre no ha desarrollado su papel que Dios le entregó en el hogar y en la familia y en la comunidad. Encontramos no solamente, por lo tanto, en el Génesis, sino también en el Éxodo, la responsabilidad que Dios le entregó al hombre. En la historia, cuando Dios fue a sacar a Israel de Egipto después de estar 430 años cautivos en Egipto, y Dios envía a Moisés y a Aarón para sacar a Israel de Egipto, y Dios hace 10 plagas maravillosas, tremendas, y la 10ª de ellas era la muerte del primogénito de cada familia de los egipcios. Pero Dios mandó que se sacrificara un cordero, se asara al fuego, y la familia comiera del cordero junto con pan sin levadura y hierbas amargas. Pero note que la responsabilidad del hombre, de cada familia, de cada padre de familia, era tomar el cordero, asar el cordero, y que el padre de familia cubriera los dinteles y los postes de la puerta de su casa para que la muerte no entrara. ¿Qué enseña esto? Que la familia iba a ser salva primero, sí, por la misericordia y la gracia de Dios, pero también por la obediencia de un hombre responsable, de un hombre que dijera: en mi casa no entrará la muerte, porque mi casa la voy a cubrir con la sangre del cordero, que tipifica a Cristo, la sangre de Cristo Jesús. A que dice gloria a Dios por eso en este día. Habla sobre la responsabilidad del hombre. Y una historia que habla sobre cómo cuando el hombre pierde carácter, el pueblo se desenfrena. Es cuando Moisés subió a la cima del monte Sinaí para estar con Dios 40 días y 40 noches. Y estuvo allí recibiendo las 2 tablas de piedra con los mandamientos que Dios mismo escribió con su dedo. Pero dice la palabra, cuando Moisés desciende, ve que el pueblo se había desenfrenado. Y dice la palabra: porque Aarón lo había permitido. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, ¿se da cuenta? Había un desenfreno, pero la Biblia dice: porque Aarón, que es el que quedó en autoridad, lo había permitido. ¿Qué enseña esto? Que un hombre sin carácter es liviano con el pecado. Un hombre sin carácter es liviano con la maldad. Un hombre sin carácter deja que el enemigo entre en su casa. Como dijo Cristo en la parábola, que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y la cizaña brotó porque los hombres se habían dormido. Y cuando un hombre en su casa se duerme, hay una puerta abierta para que el enemigo tome posesión e influencie
y traiga la cizaña en el hogar. Pero en tu casa y en la mía, eso jamás pasará. Día amén a eso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que estamos hablando en este primer punto? La responsabilidad que Dios le entregó al hombre. Quiero en este primer punto hacer un llamado, amada iglesia, hombres de fe, hombres de casa, hombres de familia, hombres cristianos temerosos de Dios. Es importante tomar la autoridad que Cristo nos ha dado en el mundo espiritual. Es importante soltar la flojera espiritual. Es importante soltar la apatía espiritual. Es importante soltar todo lo que no está siendo productivo en nosotros como hombres de Dios, para pararnos en la brecha y decir: en mi casa el diablo no entrará, mi casa y yo serviremos a Jehová. Alguien dice amén a eso. La responsabilidad que Dios le entregó al hombre. Yo, mis primos, mis padres, toda la familia somos resultado primero de la gracia y la misericordia de Dios. Pero Dios en su gracia y misericordia usó a nuestro querido abuelo, a quien honramos en este día, el pastor Manolín Rodríguez, como cariñosamente le decimos. Un hombre que en su edad de adolescente recibió la palabra del evangelio, recibió a Cristo, y aunque no sabía leer, durante varios días abría la Biblia que aquellos misioneros americanos le habían obsequiado, y todos los días le decía: Señor, si me enseñas a leer tu palabra, voy a servirte toda mi vida, y toda mi generación, mi linaje te va a servir a ti. Y al cabo de algunos días, dice él, que milagrosamente al abrir la Biblia es como que recibió una iluminación del cielo, y automáticamente comenzó a leer por una obra maravillosa que el Espíritu Santo había hecho en él. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo enseñó a mi abuelo a escribir, a leer, a tal nivel que cartas fueron escritas de parte suya para el presidente en ese país donde él vivía o vive, cuyo nombre no menciono, para que la iglesia, el templo, fuera devuelto a la iglesia. Y ese mensaje fue oído en ese momento, y Dios levantó a mi abuelo, y de ahí Dios levantó 7 hijos, todos en Cristo, una multitud de nietos, aleluya, que servimos a Dios, y aún bisnietos que servimos a Dios. Porque cuando a un hombre le falta carácter, el diablo entra. Pero cuando un hombre se levanta en autoridad, en carácter espiritual, carácter no habla de genio, habla de firmeza. Carácter no habla de tener cara de limón, habla de tener firmeza para decir: el pecado no entra en mi casa. Cuando un hombre se para en su familia y es temeroso de Dios, Dios lo bendice a él, Dios bendice su matrimonio, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Que dice amén a eso. Todo ese linaje, como el linaje de los recabitas, que Jeremías de parte de Dios le mandó a poner vino ante ellos para ver si bebían, que dijeron: no beberemos vino jamás, porque Recab, nuestro padre, nos dijo que no bebiéramos vino y que no viviéramos en casa sino en tienda. Aleluya. Así también los que somos de Cristo somos llamados a abstenernos de los placeres del mundo y reconocer que en esta tierra somos peregrinos y que la casa nuestra se encuentra en el cielo. Que dice gloria a Dios por eso. Hay que ser determinantes, como Josué, que dijo: si ustedes quieren servir a los ídolos, allá ustedes, pero yo, dígalo conmigo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Toca a su hermano con un codazo ahí ungido, dígale: tenemos una responsabilidad ante Dios. Recuerde, como hombres tenemos una responsabilidad delante de Dios. Es lo primero que el Espíritu Santo colocó en mi espíritu hace unos días atrás, en esa madrugada. Tenemos una responsabilidad, y es importante reconocer el reto que Dios ha puesto ante nosotros. Un segundo aspecto en esta misma línea tiene que ver con tener el cuidado de no tener, como hombres de Dios, grietas en nuestras vidas espirituales. ¿Qué significan grietas? Puertas abiertas al pecado. Ya el pastor Moisés, mi tío, habló acerca de esto, pero es un peligro cuando un hombre de Dios abre una puerta al pecado. Las grietas son heridas en la muralla. Las grietas son heridas en las paredes. Y cuando hay grieta, puede entrar por ahí el olor no muy agradable. Cuando hay grietas en una pared, el enemigo puede vencer esa muralla.
Y cuando hablo de grietas, hablo de la vida espiritual de cada padre de familia, cada hombre de Dios, de que no hayan puertas abiertas al enemigo. Satanás no tiene acceso a nuestras vidas. La palabra enseña que estamos escondidos con Cristo en Dios. ¿Me saben a eso? Por lo cual el diablo no puede encontrarte. Dice la palabra que Dios nos ha rodeado a tal nivel que hay un cerco que te rodea a ti y a mí. Decimos amén a eso. Note que incluso no solo antes de la gracia, sino antes de la ley, la Biblia habla acerca de un hombre llamado Job, que dice en la Biblia que el diablo no lo podía tocar porque Dios lo había rodeado. Si eso fue antes de la ley, si eso fue antes de la gracia, ¿cómo será el cerco que tú y yo tenemos a nuestro alrededor? Que ahora no solamente que el Espíritu Santo vive o está sobre nosotros, sino con nosotros, sino también en nosotros. Y dice la palabra que la sangre de Cristo nos ha limpiado y que el ángel de Jehová acampa, que dice, alrededor nuestro y nos defiende. Que dice amén a eso. Por lo cual tu familia está protegida. Y la santidad crea un muro de protección. Pero cuando en una casa, en un hombre de casa, se abre una puerta constante, permanente y sin arrepentimiento u corrección, hay una puerta legal que se abre para que el enemigo destruya. Miremos la historia de aquel hombre, Elí. Inicialmente fue un hombre de Dios, pero fue un hombre que permitió que se abriera una puerta al pecado. Sus hijos Ofni y Fines eran adúlteros, fornicarios dentro de la casa de Dios. Robaban de lo que era para Dios, no honraban a Dios. Y Elí, aunque inicialmente había sido un hombre de Dios, fue permisivo con el pecado. Y cuando el pecado entró, el pecado trajo juicio, condenación, a tal nivel que en un solo día murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. También el propio Elí, cuando escuchó la noticia de que el arca de Jehová había sido robada, también él murió. También el pueblo perdió en la guerra contra los filisteos. También el arca de Jehová fue robada. Y también nació Icabod, el nieto de Elí, cuyo nombre significa sin gloria, porque digo, su madre al dar a luz, la gloria de Israel ha sido traspasada. Cuando hay santidad hay protección. Pero cuando se abre una puerta al pecado, hay una grieta que traspasa esa gloria. Adán y Eva estaban desnudos en el Edén, pero estaban desnudos de ropa física, más revestidos de gloria. Había una vestidura, una investidura de gloria. Había una vestidura de gloria que era más hermosa que la vestidura de una ropa cualquiera o de una túnica cualquiera. Pero cuando pecaron, perdieron la investidura de gloria. Miren el ejemplo de David, como cuando él pecó, trajo maldición a su familia a tal nivel que dice la palabra que no se apartó la guerra de la casa de David, por cuanto con su pecado había hecho blasfemar a los enemigos de Jehová. Y el otro problema cuando hay un pecado en un padre de familia es que ese pecado quita la autoridad espiritual para poder pelear a favor de la familia. La palabra enseña: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto enseña un principio, que para poder tener autoridad hay que estar sujetos al Señor. Dijo aquel soldado: Señor, di la palabra, porque yo también soy hombre sujeto bajo autoridad. Mire esto. Y también tengo hombres bajo mi autoridad. Y digo a este va y él va. Note cómo él habló acerca primero de su autoridad. Él habló de su sometimiento. Y le digo a aquello: tú tienes autoridad, di la palabra. Esto enseñaba un principio que va acorde a esto: someteos pues a Dios primero, resistid al diablo y huirá de vosotros. Significa que sin sometimiento, sin obediencia, sin santidad, no hay autoridad en el mundo espiritual. Amados varones, hombres de Dios, en primer lugar, no solamente es importante reconocer la autoridad que Dios nos ha entregado, sino también cuidar que no hayan grietas en nuestra vida espiritual, que no hayan puertas abiertas al pecado. Una vez Cristo dijo: viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí.
Cuando el diablo no tiene nada en ti, hay una autoridad que tú tienes. Cuando el diablo no tiene nada en ti, hay una autoridad espiritual que Cristo te ha otorgado. Pero cuando hay pecado, la autoridad se va y no se puede pelear efectivamente. Porque el pecado ha quitado la autoridad, pero hay que ser como Cristo, que dijo: el diablo nada tiene en mí. Por lo cual en este día, esta oración que hicimos en la administración del primer mensaje de conferencia fue tan importante, porque si se ha abierto alguna puerta en la intimidad o en la vida de cualquier padre de familia, es importante primero arrepentirse, segundo cerrar esa puerta. Y una puerta que se cierra no se debe abrir más. Anoche el pastor Junior ministraba a los jóvenes sobre un pasaje sobre la historia de Saúl. Y Saúl desobedeció a Dios, porque Saúl no mató lo que Dios le dijo que matara. Saúl no cerró la puerta que Dios le dijo que cerrara. Saúl dejó con vida lo que Dios le ordenó matar. El pecado hay que cerrarle la puerta. No le dejes la abierta o la rejilla abierta al pecado, porque Dalila es peligrosa y entra y destruye. La palabra nos manda a, aleluya, cerrar la puerta al pecado, a eliminar los amalecitas, que dice aleluya por eso, a eliminar el pecado de raíz y a comprometernos con la santidad. Hombres de Dios, hay que en primer lugar tener la responsabilidad de saber que hemos sido llamados por Él. Cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios como ministro en su casa, como sacerdote en su hogar. Nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús, pero somos real sacerdocio, por lo cual en nuestra casa hay un papel de sacerdocio espiritual. Es el primer punto que tocamos. En segundo lugar, como hombres de Dios, hay que mantener en nuestra mente lo que decía en la mitra de los sumos sacerdotes: santidad a Jehová. Porque para poder interceder a Dios a favor del pueblo, de la familia, hay que entrar con el emblema que sea una realidad de santidad a Jehová. ¿A que dice aleluya en este día? ¿A que dice gloria a Dios en este día? Aquel hombre entraba para interceder por el pueblo, pero él entraba con ese emblema, esa frase, ese rema de Dios para su ministerio en su frente, que significa identidad, mentalidad, sus pensamientos, su vida. ¿Quién es él? Santidad a Jehová. Para poder entrar con toda reverencia, santidad y consagración a hacer lo que hacía aquel hombre principalmente, que era interceder a favor del pueblo. Cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios como ministros en nuestras casas, sacerdotes en nuestros hogares, para interceder por nuestra familia, pelear espiritualmente por nuestra familia. Pero para esto hay que en primer lugar reconocer y aceptar el llamado que Dios nos ha dado. Número 2, cuidar nuestra armadura, que no tenga grietas, cuidar nuestra vestidura espiritual, que no tenga grietas. Pero en tercer y último lugar, es importante ser proactivos en la labor que Dios nos ha dado y tomar las armas que Dios nos ha entregado para pelear por nuestra familia. ¿Cuántos aquí están casados? Voy a tomar la foto, cuidado. ¿Cuántos aquí son solteros? ¿Cuántos solteros se van a casar? ¿Cuántos aquí tienen hijos? ¿Cuántos aquí van a tener hijos mediante Dios? Hay armas poderosas que como hombres de familia tenemos que desarrollar. Hemos hablado sobre la responsabilidad. Número 2, sobre la santidad como hombres de Dios. No tener grietas en nuestra vida espiritual, en nuestra vestidura. Pero quiero en este tercer y último punto, en esta meditación que siendo del Espíritu Santo, mencionarte 5 estrategias de victoria espiritual para que tu familia sea bendecida. 5 estrategias de guerra espiritual para que tu familia y tu casa sea bendecida por el Señor. En primer lugar, sea usted un ejemplo de pasión, de búsqueda y de fidelidad a Dios. Diga conmigo: yo voy a ser un ejemplo de pasión, de búsqueda y de fidelidad a Dios. Yo recuerdo siendo a un niño, ver a mi papá encerrarse en un cuarto a orar, a buscar a Dios. Recuerdo ver a mi familia intercediendo.
Y ese ejemplo predica muchas veces más que 1000 palabras. Ese ejemplo. Hay gente que quiere que sus hijos busquen a Dios. Creo que el pastor Moisés lo dijo aquí el martes. Si usted quiere que sus hijos sean de oración, sea usted un hombre de oración. Si usted quiere que su esposa busque a Dios, sea usted un hombre de oración. Si quiere usted que su familia sea llena de Dios, comience usted con el ejemplo. La unción fluye primero a través de la cabeza, como dice el Salmo 133. Es como el buen óleo, el aceite, que desciende sobre la cabeza y luego sobre la barba, y luego baja hasta el borde de las vestiduras. No puedes esperar que tus hijos sean de oración si usted no es un hombre de oración. No puedes pretender que tu esposa sea de oración y que busque a Dios cuando usted ha enfriado su vida íntima con Dios. Note que en Deuteronomio Dios mandó la ordenanza para que la siguiente generación fuera impartida por la palabra de Dios y que buscaran a Dios y que no se entregaran a los ídolos. Y Dios dijo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice ahora: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sobre quién? Sobre el corazón de aquellos padres. Y las repetirás a tus hijos. El tema es cuando queremos influenciar a los hijos, pero la palabra no está en el corazón. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Habla de transmitir la palabra a la siguiente generación. Y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Mire ahora esto: y las atarás como una señal en tu mano. ¿Para qué se le mandó al judío, al hebreo, atar la lista de los mandamientos de Dios en la mano como una señal? Para que fuera un mensaje continuo de la palabra de Dios. Y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿De qué habla aquí? Dar ejemplo de que la palabra estuviera primero en el corazón, y que el hijo, que debía ser ahora instruido en la palabra, viera primero un ejemplo en su papá de que papá ama la palabra de Dios, de que papá es un hombre de oración, de que papá le teme a Dios, de que papá honra a Dios, de que papá se congrega a todos los cultos, de que papá no deja de ir al culto por un dolor de muela, de que papá lee la palabra todos los días. Aquí dice aleluya. El ejemplo predica. Sea usted, mi estimado hermano, seamos nosotros un ejemplo en nuestro hogar. Es un arma de guerra espiritual que cuida y guarda a nuestra familia. ¿Qué dice amén a eso? Número 2, solamente voy a entregar lo que el Señor puso en mi corazón. Número 2, enseñen la palabra en su hogar. Ya lo leímos ahí en la palabra. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sabe qué enseña esto? Que los responsables primero ante Dios para rendir cuentas de cómo van los hijos no son los pastores, son los padres. Muchos padres acusan su iglesia o sus pastores, gracias a Dios que aquí no. Pero he visto lugares donde dicen: no, es que mi hijo, dicen ellos que su hijo anda mal porque es que en su iglesia no hay buenas clases bíblicas. Pero su hijo, cuando no quiere venir a los cultos, con 10 años se queda en su casa porque el niño no quiso venir. Falta autoridad en el hogar, falta autoridad en su casa. Yo cuando era niño me obligaban a leer todos los días, aunque sea un capítulo de la Biblia, obligatorio. Que yo dijera que no quería ir al culto para que yo viera la buena pela que me merecía. Eso no era una posibilidad. Decir que no iba a ir al culto, eso no era una opción. Primero porque me cascaban, y segundo porque la casa quedaba justo atrás de la iglesia, así que no había modo. Pero lo que digo es que había un carácter, había un celo por el Señor. Había un celo por enseñar la palabra.
Miren lo que dice la Biblia sobre Abraham. Dice Dios: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Captaron eso? Dios quería bendecir el linaje de Abraham, conforme a lo que le digo: tu descendencia y tu linaje será bendito. Esto habla acerca de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, el pueblo y luego nación de Israel. Dios prometió bendición y yo digo: voy a bendecirlos. Pero Dios aquí reveló la manera como Dios lo iba a hacer, y era llevando a Abraham a una pasión por enseñar a sus hijos después de él la palabra de Dios, que dice: para que yo pueda traer sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Alguien dice aleluya. O termino rápido. Significa que la bendición de Dios para tu familia está garantizada si cumples con el mandato de Dios. La bendición de Dios para tu matrimonio, para tus hijos, está disponible. Pero hay una responsabilidad, un mandamiento de ser proactivos en el mundo espiritual para bendecir a nuestra familia. Yo cito mi ejemplo para honrar a mis padres. No para hablar de mí, sino para honrarlo a ellos. Dios lo sabe. Pero yo me recuerdo a veces de salmos que yo no tengo recuerdo de haberme puesto a memorizarlos para ver si me los aprendía. Y un día me di cuenta cómo me recordaba de ellos. Mis padres, desde que yo era niño, me citaban los salmos. Y de pronto, siendo grande, me di cuenta de que me recordaba de muchos salmos, porque mis padres me lo habían hablado. Y aunque quizás en la mente de un niño no lo comprendía todo, esas palabras se almacenaron en su espíritu. Y lo que se almacena en el espíritu después genera vida para todo el alma y todo el cuerpo. Que dice aleluya por eso. Sí, enseña la palabra. Yo sé que Él le va a enseñar a sus hijos. Yo sé que tú y yo vamos a enseñar a nuestros hijos en el temor de Dios. Que dice amén a eso. Número 3, interceda por su familia. Somos sacerdotes en el hogar y el sacerdote intercede a favor del pueblo. El hombre de Dios en la casa tiene que hacer labor como de un rey, de gobernar su casa para que sirva a Dios. El rey tenía que dictar leyes que hiciera que la gente buscara a Dios, como aquellos reyes justos que derribaron los altares paganos. Derribe en su casa todo lo que no exalte a Dios. El hombre de Dios también tiene una labor profética como profeta, y el profeta tiene la responsabilidad de venir ante el pueblo con una palabra de Dios. Y la palabra profética confronta, la palabra profética corrige, la palabra profética exhorta. Cada uno de nosotros somos profetas en cierto sentido, en el hogar, de transmitir el mensaje de corrección y decirle: eso que estás haciendo no es correcto, lo que la palabra dice es esto. Ese es el mensaje de un profeta, aplicando la labor profética a la labor de un padre en el hogar, de un hombre en el hogar. Pero el sacerdote tiene la responsabilidad de interceder. Como Moisés, que una vez, cuando Dios quiso destruir el pueblo, Moisés clamó a Dios por misericordia. Como una vez cuando la ira de Dios se derramó y comenzó el Señor a traer juicio sobre gran parte del pueblo hebreo, a tal nivel que muchos que estaban muriendo por una peste que el pecado había traído. Pero Aarón tomó un incensario y se puso entre los vivos y los muertos. Hay muerte por allá afuera en los celulares. Hay muerte por allá afuera en las amistades. Hay muerte por allá afuera, hablo de muerte espiritual, en compañeros de trabajo. Hay muerte por allá afuera espiritual en conversaciones. Pero el hombre de Dios está llamado a pararse entre los vivos y los muertos, con el incensario en mano, para que el incienso de la intercesión suba ante Dios.
Hay distintas edades aquí de hombres de Dios. Algunos van a tener hijos pronto, otros ya tienen hijos, son pequeños, otros ya tienen hijos que son grandes, otros ya son hermanos adultos cuyos hijos ya salieron de la casa, ya no tienen mucho control sobre ellos en el sentido de quizás de corrección, pero hay una herramienta, una llave poderosa que se llama la intercesión. De clamar a Dios por ellos. Y aunque hayas cometido errores, como todos somos imperfectos, la gracia de Dios puede cubrir tus hijos y tu familia si aplicas este principio de interceder a favor de tu familia. Job intercedía a favor de su familia. Moisés intercedió a favor del pueblo. Abraham, yendo un poco atrás, Abraham intercedió a favor de Lot. Y Lot no fue consumido porque se levantó un hombre con papel de sacerdote a interceder a Dios a favor de Lot. Y Lot fue salvo junto con sus hijas por la misericordia de Dios y la intercesión de un hombre que se había parado en la brecha. Interceda por su familia. Interceda por los suyos. Ponga su mano sobre su esposa si está casado. Si todavía no estás casado, espera un poquitico. Todavía no impongas mano. Pero si estás casado, pon tu mano sobre tu esposa y bendice. Dile: Señor, guárdala, bendícela. Si tienes hijos, pon tu mano sobre ellos, bendícelos, ora por ellos. Todas las noches, bendícelos, ora por ellos, intercede por ellos. Dile: Señor, que sean siervos tuyos, guárdales del pecado, que tengan un encuentro con Cristo. Alguien dice aleluya. Por eso, todos los días intercede a favor de ellos. Haz papel sacerdotal de intercesión. Alguien dice aleluya. Así que en primer lugar, sea usted un ejemplo de pasión, búsqueda y fidelidad. Número 2, enseñe usted la palabra en su hogar. Reúna a la familia, enséñele la palabra. Número 3, interceda a favor de la familia. Número 4, sea vigilante y párese en la brecha para proteger lo que Dios te ha dado. Alguien que está de vigilante está velando que el enemigo no entre. Allá en Colón, Matanzas, Cuba, en la iglesia que pastoreaban mis padres, teníamos un custodio. Él dormía en el templo. Lo que pasa es que el custodio se rendía de sueño. Una vez había unas cabillas al lado en el pasillo de la iglesia que estaban expuestas ahí para la construcción del templo, la ampliación del templo. Y a medianoche vinieron una gente, arrastraron aquel montón de cabillas por todo aquel pasillo, y por la mañana ya no estaba en el custodio, no se enteró de nada. Pero alguien que está vigilando es alguien que está atento que el enemigo no entre. ¿Sabe qué es esto? La labor como padre de vigilar que nuestra casa no repose la impiedad sobre la heredad de los justos. Dice la palabra en el Salmo 125:3, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Tu casa es tu heredad, tu familia es tu heredad, tu esposa, tus hijos son la heredad que Dios te ha dado. Y es hermosa la heredad que te ha tocado y la que le tocará mucho. Dígame a eso por fe. Pero hay una responsabilidad de cuidar lo que Dios te ha dado. Cuidar que el enemigo no entre. Cuidar que el enemigo no entre. No siembra cizaña en lo que Dios te entregó. Dice la palabra que cuando Dios fue a hacer un pacto con Abraham, Dios lo mandó a traer aquellos animales partidos por la mitad y ponerlos en el camino para Abraham y Dios hacer un pacto. Solamente que Dios permitió que luego Abraham se durmiera para que Dios fuera el único que pasara, dando a entender así que en el pacto de gracia solamente Dios lo puso todo y el hombre no. Pero cuando Dios llama a Abraham a hacerlo, Abraham partió los animales por la mitad para hacer aquel pacto y lo puso ahí frente. Dice, pero que de repente descendieron aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Había un pacto que iba a acontecer. Había una bendición que iba a ser decretada por Dios. Había un pacto que iba a ser realizado. Y Abraham tenía la misión de preparar el sacrificio del pacto. Pero cuando vio que las aves de rapiña se acercaban,
Abraham fue diligente en no permitir que las aves de rapiña se robaran la ofrenda. Porque sin ofrenda no había pacto. Y si la ofrenda era robada, no había pacto, no había bendición. Por eso Abraham fue intencional en cuidar que las aves de rapiña no se robaran la ofrenda. Lo explico, Dios tiene pacto, o sea, tu familia tiene bendición de Dios pactada en su palabra. Él ha prometido bendecir tu familia, pero para que Dios lo haga, no solamente hay que ser ejemplo, no solo hay que enseñar la palabra, no solamente hay que interceder por ellos. Hay que ahuyentar las aves de rapiña. No se le puede entregar un teléfono a un niño pequeño para que tenga él su teléfono. Hay que vigilar quiénes son sus amigos. Hay que vigilar que se mira en el internet en la casa. Hay que vigilar en la casa que se mire en el televisor. Yo casi no prendo ya películas en la casa. Los que me conocen saben cómo yo soy. Digo, porque tienen tanto mensaje subliminal que me tengo que pasar la película entera reprendiendo demonios. Tanto mensaje subliminal para contaminar la mente. Películas de niños, pero con un mensaje subliminal para traer la ideología LGTB y todo ello a la mente de los niños. Como en la película Zootopia, la segunda parte, un mensaje subliminal donde dicen ahí en la película que la serpiente es la buena. Y que la serpiente, dicen ellos, que es la que ayuda a entender el libro. Dígame usted que blasfemia, que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesucristo. Entonces la gente va a esos lugares y mira esas películas y no se da cuenta que un mensaje subliminal está siendo sembrado en la familia, especialmente en los pequeños. Y un mensaje subliminal que luego va haciendo cabida. Que el Señor reprenda a la serpiente antigua en el nombre de Jesucristo. El diablo es un mentiroso desde el principio. Es un ladrón y un mentiroso desde el principio. Que el Señor lo reprende en el nombre de Jesucristo. Solo Jesucristo es el camino. Dígalo conmigo. Solo Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Y es el Espíritu Santo el que nos revela la palabra. Diga amén a eso. Aleluya. Que el Señor reprende el diablo blasfemo ese. Cuidar que las aves de rapiña no contaminen el hogar. Cuidar que las aves de rapiña no siembren, o los enemigos siembren cizaña en el huerto que Dios te ha dado. Cuidar la salud espiritual de la familia. Cuidar la integridad en la familia. Cuidar que no se queden instrumentos de tecnología abiertos en el hogar sin contraseña en las noches. Peligroso. Cuidar a la familia, cuidar a los hijos, cuidar a la esposa, cuidar lo que Dios te ha entregado. Y que las aves de rapiña no puedan entrar en tu vida, no puedan entrar en tu casa, no puedan entrar en tu familia, porque hermosa es la heredad que Dios te ha dado. Dígame a eso. Diga conmigo, mi familia es de Cristo. Todo lo que soy y lo que tengo le pertenecen a Cristo Jesús. Y en quinto y último lugar, solamente repaso para que mi tío Moisés, que es un maestro en homilética, no me regañe después. Número uno, en estas armas poderosas para ser hombres de Dios, sea un ejemplo de pasión, búsqueda y fidelidad a Dios. Número dos, enseña la palabra en su hogar. Número tres, interceda por su hogar. Número cuatro, párese en la brecha por su hogar. Y número 5, profetice sobre su hogar. ¿Qué dije? Profetice sobre su hogar. Profetice sobre su casa. Profetice sobre su familia. ¿Qué significa? Declarar lo que Dios ha dicho sobre tu familia. Profetizar lo que Dios ha hablado sobre tu familia. Hay un poder tremendo en el mundo espiritual. Muchos hombres lo desconocen. Cuando un hombre bendice o maldice sus hijos y su casa. ¿Cuáles son tus palabras hacia tu esposa? Dios te puso como cabeza. Si usted la maldice con tus palabras, no te quejes del resultado.
eres una autoridad en tu casa. Bendice por lo tanto a tu esposa. Bendícela. Dile que es una mujer de Dios. Dile que es lo mejor que Dios te ha dado después de la salvación. Ya para ejemplo de conferencia de matrimonio, ya se dio hace un tiempo aquí. Bendiga a su esposa, bendiga su matrimonio. No declare con su boca palabras de bendiga su matrimonio. Ni jugando mencione palabras de en el matrimonio. Proclame unión en Cristo hasta el final. Proclame gozo y paz en su matrimonio. Proclame bendición sobre sus hijos. Proclame bendición sobre ellos. La autoridad tiene un permiso de Dios para bendecir lo que Dios ha puesto bajo esa autoridad. No por gusto los patriarcas bendecían a sus hijos. No por gusto Jacob anhelaba la bendición de Isaac. No era solo material, era espiritual también. Había una bendición en la declaración de los padres sobre los hijos. Abraham bendijo a Isaac. Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Jacob bendijo a sus hijos. Proclamó bendición profética sobre ellos. Vemos que Moisés al final de sus días bendijo a las 12 tribus de Israel. Como hombre de Dios en autoridad los bendijo. Y sobre José dijo: y que la gracia del que habitó en la zarza sea sobre la cabeza de José. Lo dejo ahí. Aarón, como sumo sacerdote, tenía la responsabilidad de bendecir al pueblo. Dios le dijo: repite estas palabras, que el Señor te bendiga y te guarde, que Jehová alce sobre ti, como dice, su rostro, tenga de ti misericordia y te dé paz. Y Eberjeja Adonai Beishmereja, Yair Adonai Panafeleja, Bijuneja, Isa Adonai Panafeleja, Beyasim Leja Shalom. Dios te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé paz. Aquí dice aleluya por eso. Y Jacob también bendijo su linaje. Bendijo hasta los nietos que habían salido de José, que eran mitad hebreos, mitad egipcios. Pero Jacob como autoridad los bendijo, reclamándolos para Dios, para decir que ellos no serían de los egipcios, sino que serían para Dios. Casi al morir, Jacob bendijo sus hijos y José trajo sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Y dice la palabra en Hebreos 11:21 que por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Eran mitad egipcios, pero Jacob los bendijo para reclamarlos para Dios. Jacob los bendijo para declarar que el linaje que iban a seguir no era el de Egipto, sino el de Abraham. Para reclamar que aunque quizás sus suegros, sus abuelos del niño o los antepasados del niño por algún linaje hayan servido a los ídolos, él le serviría a Cristo. Él sería para Cristo. Aquí dice aleluya por eso. Aleluya. Y dice la palabra que por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. El bordón era el bastón que cada hombre de Dios tenía. Era el bordón, era la vara que tenía. No la cambiaban cada semana, era una vara que tenían durante toda su vida. Y se dice históricamente de los antiguos hebreos que cada uno de ellos configuraba su vara y escribía en su vara las experiencias que habían tenido con Dios y las promesas que Dios le había dado. Lo que Dios le había prometido, ellos lo escribían en su vara. Por eso cada vara no se podía confundir. Llegaban a una fiesta, llegaban todos ellos, los pastores, con sus varas, lo ponían en un lugar y al final cada uno sabía cuál era su vara. Tenía un sello, tenía un mensaje, tenía una historia, tenía una palabra que Dios le había dado, tenía una promesa que Dios le dio. Aleluya. Por eso cuando aquel hijo de Jacob fue Judá, ¿verdad? Se llegó aquella
nuera cuyo esposo había muerto, y la nuera se disfrazó de prostituta y le hizo una trampa ahí, y Judá estuvo con ella. Ella le dijo: dame una prenda. Él le dio su bordón. Y cuando se descubre que ella estaba embarazada al tiempo, ella dice: el padre de este bebé, dijo ella, es el dueño de estas cosas. Y la gente pudo reconocer que era la vara de Judá. ¿Por qué? Porque tenía un sello. Tenía ahí las experiencias, tenía ahí lo que Dios había hablado. Era inconfundible el bordón de cada persona. Por lo cual en el bordón, en la vara, se escribían las promesas que Dios había dado. La promesa, la profecía, las experiencias. Y Jacob fue un hombre con experiencias con Dios. Jacob fue un hombre con promesas que Dios le dio. Jacob fue un hombre que Dios lo llenó de promesas para él y para su descendencia. Por eso, cuando fue a bendecir a aquellos nietos, mitad hebreos, mitad egipcios, él los bendijo, y al profetizar sobre ellos, él adoró postrado, apoyándose en el extremo, en la punta de la vara, donde estaban escritas las promesas que Dios había dado a él y a su descendencia, diciendo: yo profetizo bendición a mi familia y a mi descendencia y a mi linaje y a mis nietos, no por mi fuerza, sino apoyado en lo que Dios ha dicho. Y si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. Él siempre prometió bendición para mí y mi familia. Yo adoro, profetizando, adoro, profetizo y adoro, apoyándome no en mi humanidad, sino en la promesa del que dijo que yo y mi familia seríamos bendecidos y que mi linaje sería bendecido. Alguien dice amén a eso. Y Jacob pudo profetizar apoyado sobre el extremo de su bordón, sabiendo que Dios era fiel y que la promesa que le había dado a él, Dios la iba a extender en su gracia también a los hijos de José, aunque fueran mitad egipcios. Aunque usted haya venido de la familia que haya venido, con los traumas que hayan vivido quizás, con las experiencias amargas que hayan vivido quizás, tu familia no tiene que repetir el mismo patrón. Usted es nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y ahora que usted es el primer cristiano que está en su familia, hay un nuevo linaje de gloria que ha comenzado ahí. Por eso usted no pasará lo mismo que sus padres pasaron en el mundo. Usted es nueva criatura. Y tus hijos no tienen que seguir las maldiciones siendo arrastradas de los antepasados. Rompa en su familia con toda maldición. Rompa en su familia con toda herencia negativa. Rompa en su familia con toda herencia espiritual de alcoholismo, de malos hábitos, de fornicación. Rompa con eso, con su palabra. Proclame el nombre de Cristo y cubra a su familia con la sangre de Jesucristo y profetice sobre ellos: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi familia es de Cristo. Mi esposa es de Cristo. Mi matrimonio es de Cristo. Mis hijos son de Cristo. Mis nietos, si cuando vengan, también son de Cristo. Dígame a eso. Hombres valientes, hombres guerreros, que no se esconden, sino que se paran firme. Porque una familia bendecida de éxito es una familia donde Dios ha puesto un hombre valiente a pelear en el nombre de Cristo Jesús a favor de su familia. Que Dios bendiga tu casa. Que Dios bendiga tu familia. Que Dios bendiga tu matrimonio o tu futuro matrimonio si estás soltero. Que Dios bendiga tus hijos o tus próximos hijos si aún no los tienes. Que Dios bendiga todo tu linaje, tu descendencia, y que sean benditos de Jehová.